brindando la conexión. Ok. Me gustaría que alguien me escribiese a ver si me están viendo por Facebook o por mi canal de YouTube. Necesito estar seguro de que esto esté saliendo. Ayer creí que había salido en vivo, pero no, hubo algún problema y no fue así. Hoy déjenme chequear un momentito aquí en mi canal de YouTube a ver si estamos saliendo o no. Disculpen un momentito. Para mí esto es un problemón porque no conozco mucho de cómo se hace esto. Ok, sí estoy en YouTube, aunque veo la imagen allí un poco frisada. No sé cómo estaremos, si estamos saliendo en Facebook. Déjenme chequear Facebook un momentito. Déjenme entrar aquí a mi cuenta de Facebook para ver si estamos saliendo en vivo. No, déjenme ver. Sí, creo que estamos haciendo en Facebook, aunque la imagen se me frizó un poquito. Pero vamos entonces, sí, estoy viendo que estoy saliendo en YouTube, estamos también en Facebook. No sé cómo estará la imagen, parece que se frisa un poquito, quizás sea el internet. Pero en fin, vamos a seguir acá. Si sale mal, pues yo luego estoy grabando también lo que vamos a hacer esta noche y lo puedo luego colocar, subir a mi canal de Facebook, o mi canal de YouTube o mi página de Facebook. Así que bienvenidos a los que están viendo conectados ya y también a aquellos que lo han de ver luego. Hoy, les repito, vamos a hablar de algunas de las cosas ocurridas durante el día martes de esa última semana de vida de Jesucristo en esta tierra. Le repito lo que le dije hace ratito, que ayer hablamos de algo ocurrido el día lunes. Hicimos un pequeño recuento de algunas cosas que sucedieron el domingo y hoy vamos a hablar de algunas de las cosas que ocurrieron el día martes. Así que muchas gracias por el apoyo nuevamente, les repito, y vamos entonces a iniciar ahora con lo que ocurrió el día martes. Ayer terminamos diciendo que Jesús, cuando llegó a Jerusalén el día domingo, había entrado al templo, se vio allí todo tranquilo y se había ido al monte de los Olivos, y al día siguiente pues, él volvió al templo, purificó el templo, y ayer hablamos de la maldición de la higuera estéril que también ocurrió ese día lunes. Y ellos al día siguiente, el día martes, nuevamente Jesús volvió al templo. Terminando el día lunes, Jesús se volvió a Betania y el día martes en la mañana volvió nuevamente al templo. Y este fue un día de intensidad en cuanto a la actividad de Jesús en el templo de Jerusalén. Porque este día, que era el último que Jesús iba a estar enseñando en el templo, los dirigentes judíos quizás no lo sabían, pero aprovecharon al máximo este día para tratar de entrampar de alguna manera a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en los dirigentes judíos la decisión de matar a Jesús era algo que no iba a cambiar. Ellos estaban decididos a darle muerte a Jesucristo y lo único que ellos necesitaban era una excusa, alguna razón que fuese válida delante del gobierno romano. Recuerden que los judíos no eran independientes, ellos dependían del gobierno romano, y aunque ellos deseaban darle muerte a Jesucristo, no lo podían hacer porque estaban bajo el yugo romano. Y cuando yo pienso en estas cosas, digo, wow, la verdad es que Dios es increíble, porque yo me pongo a pensar qué hubiese sido si los romanos no hubiesen sido el gobierno que mandaba a los judíos. En otras palabras, si los judíos hubiesen sido una nación independiente, Jesucristo no habría vivido el tiempo que vivió, no habría terminado su ministerio en 3 años y medio como lo hizo, sino que lo hubiesen matado antes, porque desde que él curó el paralítico de Betesda, ellos lo quisieron matar. Luego, más adelante, cuando fue a su tierra, a Nazaret, y allí predicó un día sábado, leyeron la lectura, tuvo la lectura, y después dijo Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces ese día también trataron de matarlo. Y ahora, ya en la parte final de su ministerio, pues por supuesto los dirigentes siguen dispuestos a darle muerte a Jesucristo. Y lo único que necesitaban, como le dije hace ratito, es una razón que fuese válida delante de los romanos para que los romanos le diesen el permiso para matarlo. Y hoy, un día como hoy, un día martes, cuando Jesús iba al templo por última vez,
aunque los judíos no sabían que era la última vez. Sin embargo, aquel día ellos lo acosaron con preguntas, todas malintencionadas, con la intención de entramparlo en alguna cosa, que cuando ellos lo apresasen y lo llevaran frente al gobierno romano, en este caso frente al gobernador de Judea, que era Poncio Pilato, esa causa que ellos consiguiesen en él fuese, digamos, justificable y le diesen el permiso para matarlo. Así que ellos aprovecharon al máximo este día martes para hacerle preguntas, todas malintencionadas, como lo vamos a ver más adelante. Algunas de las cosas que ellos le preguntaron a Jesús ese día, aquí le pongo aquí una vista con algunas de esas cosas. Ellos le preguntaron sobre el tributo, le preguntaron sobre la resurrección, le preguntaron sobre la ley, el cual era el gran mandamiento, y Jesús, después de responder esa pregunta también, les habló de dos parábolas. La parábola de los labradores malvados, le estaba enseñando allí una lección a los judíos, y la parábola de la fiesta de boda. Ahora, ¿qué buscaban ellos cuando le preguntaron acerca del tributo? Pues si usted habrá leído, si será que se recuerda o quiere buscar allí Mateo, creo que en Mateo 22, ellos le preguntaron acerca del tributo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Pues ellos se acercaron a Jesucristo y le dijeron: Señor, sabemos que tú eres un hombre que enseña la verdad, que no te cuidas de nadie, y queremos hacerte una pregunta. ¿Nos es lícito dar tributo a César? Esta pregunta tenía doble intención. La primera era que si Jesús decía que debían darle tributo a César, pues el pueblo se iba a molestar con Jesucristo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una de las cosas que irritaba a los judíos, pues era el hecho de que ellos tenían que pagar tributo a una nación que era opresora en este caso, porque lo tenías a ellos sometido, pues. Y eso a ellos les irritaba. Y yo creo que eso no es difícil de entender, porque nosotros creo que también a veces cuando tenemos que devolver los impuestos, eso también nos irrita, ¿no? Nos gusta cuando nos devuelven, pero cuando tenemos que devolver impuestos, pues nosotros eso también no nos gusta mucho, ¿no? Así que los judíos no eran diferentes. No sé si quizás lo heredamos de ellos, ¿no? Ellos se molestaban con este asunto, pero en este momento, aunque a ellos les molestaba este asunto, ahora quieren utilizarlo para tratar de entrampar a Jesús. Entonces le preguntan que si le era lícito a ellos darle tributo a César. La intención era que Jesús, si decía que no, ellos lo iban a acusar delante de los romanos como alguien que prohibía o que mandaba que no le diesen tributo a César. Y eso podía ser una causa justificable para que entonces el gobierno romano le concediera a los judíos el permiso para matar a Jesucristo. Pero por otro lado, si Jesús decía que sí debían darle tributo, entonces ellos se proponían acusar a Jesucristo ahora como un enemigo de los judíos que se unía al opresor para que los judíos tuviesen que devolver, dar el tributo al imperio romano. Así que la pregunta tenía doble intención. Cualquier respuesta que Jesús le diese, pues iba a ser para ellos un éxito, tanto frente al gobierno romano para darle muerte a Jesucristo, o frente a los judíos para que esa simpatía que la gente sentía hacia Jesucristo fuese retirándose de Jesús. Así que Jesucristo había arrastrado mucha gente, la influencia de Jesús era grande y los dirigentes judíos iban con el tiempo perdiendo influencia sobre el pueblo, y ellos aspiraban a recuperar esa influencia que habían perdido a través de esta pregunta, que si Jesús respondía hay que dar tributo a César, pues para ellos esto también iba a ser un éxito. Pero lo interesante de todo esto es que Jesús le dice: oye, ¿por qué me tientan, hipócrita? Y entonces le dice: muéstrenme la moneda. Y cuando le muestran la moneda, le presentan, creo que era un denario, Jesús le pregunta: ¿de quién es el nombre y la inscripción, esta imagen que tiene aquí la moneda? Y ellos respondieron: pues es de César. Entonces Jesús le dijo: pues denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No consiguieron nada. Así que ellos se frustraron porque no lograron las respuestas que ellos querían, ni a favor de los romanos, ni a favor en este caso de los judíos, ¿no? O en contra de los judíos. Así que ellos fracasaron con esta pregunta. La siguiente tema sobre el cual ellos le preguntaron fue sobre la resurrección. Y miren que aquí también, quienes vienen con el asunto de la resurrección son los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Eran una de las tantas sectas que habían en
en Jerusalén, entre los judíos, eran varias, estaban los fariseos, estaban los saduceos, habían uno que eran creo que los esenios, estaban los celotes, estaban los herodianos, en fin, eran unas 5 o 6 sectas que habían y todas se odiaban entre sí porque cada una tenía creencias diferentes y ellos vivían en guerra constantemente. Pero en este caso, cuando encuentran un enemigo común que es Jesucristo, ahora todas estas sectas se unen en contra de Jesucristo. Y me acuerda esto, algo que leí por allí en un libro de Elena de White que dice, los iguales siempre se buscan y el mal, donde quiera que esté, siempre se confabula con el mal para destruir lo bueno. Así que estas sectas que se odiaban ahora se unieron. Esto puede ser quizás, podría parecerse a alguna realidad que usted conozca. Pues es muy probable, pero si eso es así, pues no le dé mucha mente. Esto es simplemente una coincidencia. Pero no es extraño que los que en un momento se odian a muerte, cuando consiguen un enemigo común, entonces ¿qué hace? Se unen para destruir ese enemigo. Lo que Dios no logra con su espíritu hablándonos a nuestros corazones, lo logra Satanás a través del odio que llevamos dentro. Y por el odio que todos llevaban, se unieron ahora contra Jesucristo, saduceos, fariseos, todos ellos se unieron ahora para tratar de destruir a Jesucristo, conseguir una razón para matarlo, porque todos ellos se sentían que Jesucristo les quitaba digamos, la influencia que ellos ejercían sobre la gente, ahora esa influencia estaba del lado de Jesucristo y ellos lo querían matar. Entonces ahora van con el asunto de la resurrección y le hacen un cuento allí súper exagerado. Le dicen, Señor, había un hombre, eran 7 hermanos, el primero de ellos se casó con una mujer y ese hombre murió sin haber dejado hijo. El segundo, pues la tomó, acuérdense que de acuerdo a la ley, eso era lo que Dios había mandado, el hermano debía ahora casarse con esa mujer para levantarle descendencia a su hermano, de manera que los hijos que tuviesen con este hermano ahora no se iban a contar como hijos del primero, sino del segundo, sino del primero. Y así, pero este también murió sin haber dejado hijo, de manera que el tercer hijo también se casó y así todos hasta el hijo número 7. En otra palabra, murieron los 7 y los 7 estuvieron ahora con la mujer. Entonces la pregunta ahora es de los saduceos. ¿De quién de ellos será ella en la resurrección? Acuérdense que ellos están negando que haya resurrección. Pero Jesús creía en esto y lo enseñaba. Y ahora ellos le preguntan, entonces, ¿de quién va a ser la resurrección? Jesús les respondió, ustedes erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por lo tanto, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Quedaron silenciados aquí también los saduceos, como habían quedado silenciados aquellos que hablaron sobre el tributo. La siguiente cosa sobre la cual ellos acosaron a Jesucristo fue el gran mandamiento. Ustedes saben que en este caso se está hablando de los 10 mandamientos y Jesucristo era acusado por los dirigentes, especialmente por los fariseos, de que Jesucristo tomaba muy liviana los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Porque Jesucristo, su obra, que la obra que él hacía, digamos, públicamente, pues era siempre hacia la gente, ¿no? Y ustedes saben que la ley se divide en 2 grupos. Hay 4 mandamientos, los 4 primeros, que tienen que ver con Dios, nuestra relación con Dios, y los 6 siguientes tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Y los fariseos se esforzaban muchísimo, ponían mucho énfasis en los primeros 4 mandamientos. Y eso no es extraño porque a veces podemos encontrar gente que hace mucho énfasis en los primeros 4 mandamientos y se olvidan de los otros. Pero no. Así que ahora ellos aquí a Jesús le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Por tanto, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ahora nuevamente Jesús les responde a esta gente y nuevamente quedan chasqueados porque no logran lo que ellos estaban buscando, que era entrampar a Jesucristo para ver si Jesucristo se inclinaba a una u otra parte de la ley, menospreciando parte de la ley para ellos poder acusarlo también a Jesucristo. Pero Jesucristo, aparte de esto, pues le contó también 2 parábolas. Esa parábola no la voy a tocar, pero usted la puede leer allí en el mismo capítulo 22 de Mateo.
Ahora, después de Jesús haber eh, enfrentado estas preguntas y haber respondido estas preguntas a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a todo lo que habían tratado de entramparlo aquel día, Jesús entonces comenzó a enseñar, comenzó a hablar, y así es como llegamos entonces a Mateo 23, donde están todos los ayes sobre los escribas y fariseos. Y Jesucristo le dijo algunas de las cosas que Jesucristo le dijo. Yo se las voy ahorita a mostrar en la siguiente toma que tengo acá para que ustedes vean. Esta cita, esta la paso por alto, pero vamos a ver. Miren esto, lo que dice Mateo 23, versículo 29 al 36. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esto está en la parte final del capítulo 23 de Mateo, y después de Jesús haberle dicho esto a los dirigentes, a los fariseos y a los escribas, entonces luego le dijo, luego pronunció la siguiente palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de Jesús haber enfrentado aquella avalancha de preguntas malintencionadas, Jesús finalmente se preparó para salir del templo. Antes de salir del templo, pronunció estas palabras. Le dijo, ustedes colman la medida de vuestros padres, porque ustedes edifican, blanquean los monumentos de los antiguos, los sepulcros de los antiguos, y dicen, si hubiésemos sido en los tiempos de vuestros padres, no hubiésemos consentido en la muerte de los profetas. De manera que ustedes están dando testimonio contra ustedes mismos, que son hijos de aquellos que mataron a la profeta. Y ahora querían matar al propio Hijo de Dios, que había venido también como profeta enviado de Dios. Y ahora lo querían matar. Pero Jesús se preparaba para salir del templo, y nunca más Jesús iba a volver. Y cuando Jesús salió del templo, se estaba cumpliendo literalmente una profecía que se había escrito, o una visión que había tenido el profeta Ezequiel muchos siglos antes. Se la voy a proyectar para que usted la vea. Esto está en Ezequiel. Mírenlo allí. Ezequiel capítulo 11, versículos 22 y 23. Dice Ezequiel, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y aquí viene lo importante. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con lo que yo le estoy diciendo? Que Jesús se preparaba para salir del templo. Mire bien, dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ahora, mire la siguiente cita. Esta está en Marcos capítulo 13, versículos 3 y 4. Y se sentó, esto fue de Jesús después que salió del templo, dice acá Marcos, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de todas estas cosas que hayan, cuando todas estas cosas hayan de suceder. Entonces, lo que le estoy diciendo es que
Siglos antes, Ezequiel había visto que la gloria de Jehová se había apartado del umbral del templo y se había puesto sobre el monte que está al oriente de la ciudad, al oriente del templo, y el monte que está al oriente del templo es el monte de los olivos. Y Jesús, aquel último día en que enseñaba en el templo, cuando salió, vemos que Jesús se fue ¿dónde? Se fue al monte de los olivos. Es el cumplimiento literal de esa visión de Ezequiel, porque Jesucristo, cuando vemos, por ejemplo, en Juan, dice que Jesucristo es la gloria. Vimos su gloria, vimos a Jesucristo como la gloria del unigénito del Padre. Dice a Jesucristo, al Padre nunca nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Jesucristo es la gloria de Dios. Y así como Ezequiel vio que la gloria de Jehová se había alzado del templo y se había puesto sobre el monte, ahora Jesucristo sale del templo y se va al monte de los olivos con sus discípulos. Pero esto era el cumplimiento de esa visión. ¿Y qué significa esto? Antes de irse, Jesucristo le dijo a los judíos: vuestra casa os es dejada desierta. Era el último día que Jesús enseñaba en el templo. Era el último día que él estaba allí amonestando a la gente. Aquel día cuando fue, digamos, bombardeado con preguntas malintencionadas, no lograron conseguir nada porque Jesús habló siempre claro, habló la verdad y nunca se dejó entrampar por las malas intenciones de estos hombres. Aún así, en el juicio más adelante, cuando lo veamos en el día viernes, lo que no lograron aquí, cuando le preguntaron del tributo, en aquel juicio van a decir: este manda al pueblo que no le dé tributo a César. Es mentira, porque aquí vemos que es mentira. Sin embargo, ellos en el juicio lo van a presentar como algo que Jesús había dicho, pero no fue así. Y en aquel momento, como les dije, Jesús se dispuso a salir del templo para no volver nunca. Un día como cualquier otro que Jesús enseñaba en el templo. Pero este era el último día. Y ellos no se dieron cuenta, no lo sabían. 40 años más tarde, cuando el templo fue destruida, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por los romanos, los judíos gritaban: templo de Jehová es este. Se habían olvidado de que casi 40 años antes Jesucristo había dicho: vuestra casa os es dejada desierta. En otras palabras, Jehová había salido del templo para no volver nunca, pero los judíos no lo entendieron. Por cuanto no conociste, les dijimos ayer, el tiempo de tu visitación. Allí estaba Dios en la persona de su Hijo, amonestando y llamando. Había salido ya ese día, iba a salir del templo para no volver nunca más. Pero para los judíos fue un día como cualquier otro, buscando causa para matar a Jesucristo, como lo habían hecho durante mucho tiempo, y fue un día como cualquier otro, pero era el último día que la gloria de Jehová estaba en ese templo, y ahora el templo ya no era más el templo de Jehová, porque el Hijo de Dios había salido de él y ya no era la casa de Jehová. En otras palabras, Dios había abandonado la casa. Viene un día en que la gloria de Jehová, el Espíritu Santo de Jehová, va a abandonar la tierra. Y las tantas amonestaciones que usted y yo hayamos recibido tendrán que haber hecho un efecto para nosotros positivo, porque de no ser así, cuando ese momento llegue, no nos vamos a dar cuenta, seguiremos viviendo como cualquier otro día, rechazando llamados, rechazando advertencias, rechazando el Espíritu de Dios que nos está llamando cada día, rechazando los llamados que nos hacen los predicadores, que nos hace Dios a través de su palabra, rechazando cada día, y vendrá un día en que ya no habrá más llamados, ya el tiempo se habrá terminado y nosotros seguiremos viviendo como si nada hubiese pasado. Pero no nos habremos dado cuenta hasta aquel día cuando ya veamos que Jesús viene, y entonces nos daremos cuenta que nuestro tiempo se terminó. Cuando Jesús salió del templo, se fue al monte de los olivos, y desde allí Jesús pronunció el sermón profético de Mateo 24. Dijo la parábola de la divígenes, la palabra de los talentos y otra más que está al final del capítulo 25. Todo eso, desde el capítulo 24 hasta los primeros versículos del capítulo 26, Jesús lo pronunció desde el monte de los olivos, aquella noche del día martes, que para los judíos, por supuesto, ya era miércoles, después se pone el sol. Y mañana yo voy a hablar de algunas de esas cosas que Jesús dijo aquella noche desde el monte de los olivos. Ese va a ser el tema para mañana. Pero para ir concluyendo hoy, recuérdense esto que es lo más importante.
Jesús salió del templo y la gente no sabía que era la última vez que Jesús estaba allí en el templo. Yo no sé cuántas veces Dios te ha llamado, cuántas veces Dios nos ha llamado y nosotros no hemos hecho caso pensando que mañana es otro día. Puede ser que mañana venga, puede ser que mañana no llegue. Puede ser que hayan otras oportunidades, puede ser que ya no haya ninguna otra oportunidad. Por lo tanto, el tiempo de salvación es hoy. Nosotros tenemos que tomar una decisión hoy por Dios. No resistir más el llamado. No rebelarnos contra los toques del Espíritu Santo. Los dirigentes judíos estaban convencidos de que algo extraño había en Jesucristo. Era un hombre diferente. Tanto así, que lo vamos a ver el viernes, que el mismo Pilato, un hombre que diríamos mundano, cuando lo vio a Jesucristo no se atrevió a dar sentencia sobre él, no se atrevió a entregarlo para que lo mataran, porque vio algo diferente. Porque Dios había, en el rostro de Jesucristo se veía algo diferente. Nosotros estamos siendo todos los días amonestados por el Espíritu Santo. Puede ser que nos hable en nuestra mente, puede ser que nos hable a través de alguna persona, puede ser que nos hable a través de un libro, pero Dios está constantemente llamando y usted y yo tenemos que tomar una decisión antes de que sea demasiado tarde. Un día clamaremos por Dios y Dios ya no estará disponible para nosotros. Hay un texto que está, creo que es en Lamentaciones, no recuerdo si es Lamentaciones, no, no es Lamentaciones, wow, se me escapa el libro, pero dice así: He aquí, dice Jehová, que yo enviaré o envío hambre a la tierra y no de pan, y sed y no de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Viene tiempo difícil para el mundo, tiempo en el que la gente querrá saber de Dios, pero ya no estará el Espíritu Santo disponible para enseñarnos de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña. Él es el que nos instruye y Él es el que nos guía a toda verdad. Hoy hay tiempo para estudiar, para investigar, para que Dios nos muestre lo que quiera mostrarnos. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar la enseñanza. No tenemos el tiempo, aprovechémoslo. Vendrán días en que yo enviaré hambre a la tierra y no de pan, dice Jehová, y sed y no de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Los judíos gritaron: templo de Jehová es este, pero Jehová hacía 40 años que había abandonado el templo y ellos no se dieron cuenta. Eso es triste. Nosotros, quiera Dios que no llegue un momento en el que estemos clamando y ya no haya quien responda. Entre tanto que Dios está cerca, pues aprovechemos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, no. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana, ya te dije, vamos a hablar de lo que Jesús, o parte de lo que Jesús habló desde el Monte de los Olivos, aquel martes de noche. De eso vamos a hablar mañana. Así que yo te invito para que mañana nuevamente esté pendiente a las 7:30, hora de Minnesota. Te repito, tienes que averiguar cuál es la hora equivalente en tu país o en donde tú estés para que te puedas conectar. Aquí mi video creo que se frizó. Yo no sé realmente si salió en vivo por Facebook y por YouTube. Yo tengo aquí ambos abiertos, pero veo que está frizada la imagen. No sé realmente si todo salió bien. Así, de todas maneras, ustedes me escribirán, me dejarán saber si hay alguna corrección para hacer. Ayúdenme, díganme, y vamos a tratar de corregir para que ir mejorando y adelante. Y para el futuro pienso que los videos que yo vaya a ir subiendo, creo que lo voy a hacer en vivo para que podamos participar, ahí puedan haber preguntas, comentarios, y así estemos, digamos, en mejor contacto, pues. Así que feliz noche para todos. Gracias nuevamente por conectarse, gracias por apoyar, gracias por escribir, gracias por ver los videos, y que Dios nos ayude a seguir estudiando su palabra. El Dios de la Biblia, repito, es un Dios maravilloso, un Dios hermoso, y a medida que vayamos estudiando, vamos a ver la belleza del carácter de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y cuando eso ocurra, vamos a ser atraídos fuertemente a Dios y lo vamos a amar como Dios quiere que lo amemos. Así, mi hermano, feliz noche, Dios te bendiga y nos vemos mañana a las 7:30 por esta misma vía. Feliz noche.